Bienvenido al episodio número 2 de Desafinarte. Como veis, hemos sobrevivido al episodio número 0 y al número 1. Esperamos que alguien nos siga escuchando. Y en este episodio lo que queremos hablar es acerca del marketing y la música clásica, de los procesos creativos y de las diferencias que hay a la hora de crear un disco en lo que sería pues la música más comercial y lo que nosotros estamos acostumbrados, que es la música clásica. Este episodio lo hemos titulado Bach ha sacado un nuevo disco y queríamos empezar hablando pues del tema de lo que comentaba Paco, de marketing en la música clásica, de grabaciones. Y en cuanto al marketing, pues creo que es una de nuestras asignaturas pendientes como músicos clásicos. Quizás no la trabajamos demasiado durante nuestros estudios y realmente, a no ser que uno tenga un poco de inquietud, es algo que se va dejando un poco de lado. Hablo por experiencia propia. Sí, yo opino lo mismo, y es que si no te interesa, sí que es cierto que nadie te dice el cómo hacerlo o el cómo crear un concepto visual, que al final, bueno, hay gente que se dedica a esto y bueno, pues deberíamos de contactar con ellos y trabajar con ellos un poco más, pero el problema que yo veo es que no tenemos en cuenta que muchas veces que se necesita como esa parte para que todo forme como un todo y que todo esté, que funcione al mismo tiempo, ¿no? O sea, que no sea solo, en este caso, una grabación, sino que sea el dónde hace la grabación, el cómo maqueta la grabación, en cuanto a la parte visual y, y todo eso. Sí, a ver, está claro que, eso hablando un poco del tema grabaciones, pero en general está claro que hoy en día para la mayor parte de músicos, tocar tu instrumento, cantar o hacer tu música o componer tu música es solo una parte del trabajo. Creo que al final el marketing, la promoción por redes sociales, por ejemplo, es que iba a decir el vender, pero al final está todo un poco marcado en lo que es el marketing. Es al final otra parte de tu trabajo. Creo que quizás si lo viéramos como tal o desde que empezamos a formando un poco, se nos enseñase o se nos hiciese ver que todo forma parte de lo que va a ser tu profesión, pues luego no estaríamos tan perdidos o tan poco orientados en ese tema. Sí, es que incluso aunque no generes tú mismo tu identidad visual, ¿sabes? Como el simple hecho de tener en cuenta que eso va a ser parte de tu carrera y que lo vas a necesitar en un futuro. Sí, como tener pues conocimientos básicos de grabación, de entender un poquito de qué micro usar, dónde poder grabarte, cómo grabarte, algo básico de edición. Pero incluso también, pues el hecho de saber de, por ejemplo, si quieres hacer como un concepto artístico en torno a una cosa en concreto, pues tener en cuenta, vale, a qué tipo de persona tengo que hablarle si lo que quiero es como generar como una identidad visual. No sé, como solo pues tener en cuenta esas cosas. Sí, Y nos referíamos a las grabaciones porque es un ejemplo un poco ilustrativo. En los premios que ha dado Scherzo a los mejores discos del 2025 de música clásica, nos encontrábamos que efectivamente la música en sí misma está muy bien y está muy bien grabada, y la elección de la obra y así pues todo tiene mucho sentido, pero sí es cierto que a nivel pues bueno visual como que se siguen usando el mismo tipo a lo mejor de formato en cuanto a carátula y así que se usaban hace muchos años. sí, Entonces eso pues nos ha llamado la atención. sí, y además, del tema visual, a nivel visual, es verdad que la mayoría, si no todos, los discos que aparecen tienen el mismo concepto, hablando de concepto en el sentido amplio de la palabra. Es decir, que son obras de música clásica, son propuestas interpretativas de obras que pues, ya se han grabado muchas veces. Y pues yo, por ejemplo, he hecho en falta obras de nueva composición o trabajo con compositores, que también lo hay, pero en mucha menos medida, o trabajo con compositores actuales, o no sé, quizás trabajos que involucren otro tipo de artistas también, que en el mundo de la música
actual, me refiero a música moderna y demás, no es que se vea en todo y cada uno de los discos, porque evidentemente también hay discos más pues, tradicionales y demás, pero sí que se encuentra más a menudo. Sí, yo lo que pienso también es que en la música, pues digamos actual, como que se muestra al artista que produce esa música, ¿sabes? Me refiero como a la persona que piensa en, vale, sobre qué quiero hablar, cuál es el concepto artístico que se quiere transmitir y a partir de ahí empieza a generar todo el contenido del álbum, ya bien sea pues identidad visual, identidad musical, qué tipo de estilo, voy a explorar algo. Sin embargo, en la música clásica o en los discos que hemos visto, en general como que lo que se busca es volver a transmitir una obra que ya está grabada, porque la mayoría de las obras ya están grabadas, y de la misma forma, como que solo con ver el álbum, en realidad no coges nada del proceso de esa persona, ¿no? Que hay detrás, que es la persona que está tocando en este caso. Mm. Sí, quizás, evidentemente, pues son interpretaciones nuevas, son visiones nuevas de la misma obra y pues, como decía antes, pues propuestas nuevas que también está bien. Y claro, pues también lo has dicho tú, que son programas muy bien pensados, que siguen un hilo conductor, tienen un concepto al final. Pero además de lo que comentabas, de que no es visible digamos, el proceso, quizás lo que lleva al artista, al director de la orquesta que esté al mando un poco o a quien sea, a crear ese proyecto. Además, siento que son hilos conductores y conceptos mucho más sutiles o que no superficiales, evidentemente, o sea, por supuesto tienen mucho contenido y son profundos y demás, pero son sutiles y con esto me refiero a que da la sensación en muchos casos que primero, y yo no estaba ahí, pero da la sensación en muchos casos que primero ha venido el programa, o sea, primero han tenido claro qué van a grabar y después sobre eso han buscado un hilo conductor, que vamos, yo lo he hecho también muchas veces a la hora de elaborar un programa y está bien, pero sí que a la hora de presentar después el producto final, creo que sí se nota cuando es así y cuando es al contrario, cuando tú tienes un concepto y una idea en la cabeza y le das forma buscando la música apropiada o creando la música apropiada porque trabajas tú componiendo con algún compositor. Sí, eso es muy cierto porque justo esta semana tuve una experiencia así que me hizo justo reflexionar acerca de eso. Y es que tuve una sesión de coaching con mi grupo y bueno, estamos trabajando en unos arreglos nuevos y así para hacer un proyecto nuevo. Y justo la chica con la que trabajábamos nos dijo, pero esta obra la habéis cogido porque sale del concepto o porque queréis tocar esta obra. Y claro, yo nunca lo había pensado. En este caso sí que salió del concepto, pero sí es cierto que muchas veces lo que hace es como que también es normal. Tengo estas obras preparadas y tengo un concierto, así que voy a buscar algo que una todas las cosas. Sí, 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 mi objetivo no es ni criticarlo ni lo veo mal para nada, si es lo que hacemos un poco todo al final cuando programamos y creo que está bien. O sea, creo que está bien a un programa que se elige por la calidad musical que tiene o porque cuadra con el sitio donde la va a tocar o lo que sea. Creo que a ese programa buscarle un hilo conductor y un concepto que al presentarlo al público, ¿no? Pues pueda hacer que el público, o bueno, al oyente si lo hace una grabación, siga mejor lo que es el espectáculo y demás, yo creo que está genial. Pero sí que quizás no exploramos demasiado el otro lado. Claro, yo como que invitaría a la gente quizá a ver como qué temas le llaman la atención, ¿sabes? Como personalmente y qué cosas les gustan como en su vida diaria, ¿sabes? Porque al final el arte viene de la vida diaria, no viene de... Como que si quieres hacer algo personal, poner el foco en esos temas que te preocupan Sí. y a partir de ahí, pues quizá decidir uno de esos temas y desarrollarlo y a lo mejor buscar obras Ujú. que te parezcan que están conectadas con eso porque a lo mejor pues el compositor vivió la misma situación que tú tuviste. También eso te abre un poco pues, bueno, primero te abre a investigar y te abre a buscar cosas nuevas, pero también hablarle a un compositor y decirle, hola, mira, tengo este tema, tengo esta idea. Y con un compositor no solo puedes trabajar en lo que es, pues que te haga una obra nueva y tú la toques y ya está, sino que puedes a lo mejor trabajar en cómo vas a unir la obra, incluso si tienes ideas musicales, a desarrollarla. Sí.
Sí, yo creo que abre al final horizontes a un trabajo nuevo, a una colaboración nueva. Y lo comentaba un poco de pasada en el episodio anterior, que al final, al menos yo como consumidor, ¿no? De música y de espectáculo y demás, creo que sí se nota cuando el artista o el que lo está llevando a cabo hace lo que hace o cuenta lo que cuenta a través de su experiencia personal o tiene algo que ver con sus experiencias que ha tenido y con lo que ha vivido un poco, creo que llega mucho más o es más fácil transmitirlo, es más fácil recibirlo que cuando eres totalmente ajeno a ello. Sí, porque al final el problema no está en que tú toques Bach o toques Mozart o lo que sea, o Beethoven. Creo que el problema está más en cómo lo transmites y eso también lo hablábamos. Eso, en que vamos, que el problema no está en que tú toques una obra que se ha tocado 1000 veces. Claro, claro, sí, además estamos aquí para un poco conservar y mantener este tipo de obras de arte. Claro, sí. O sea, que no tendría sentido que se grabase una vez y ya no se grabe más porque ya está grabada, porque cada persona va a añadir algo nuevo. Claro, y la idea es mantenerla viva. Claro, exacto. Entonces, eso está bien, pero sí que es verdad que quizá si se hiciese desde puntos de vista distintos o se crease como una historia en torno a la obra, pues quizá estaría mejor, como que llamaría un poco más la atención. Yo creo que también es, es cuestión de equilibrar un poco el porcentaje de música clásica ya compuesta que se toca y música de nueva composición. Y ahora mismo no, ni he buscado ni tengo datos. Pero bueno, es evidente que hay un porcentaje mucho mayor en programas para alrededor del mundo, en grabaciones y demás, de música ya compuesta que de música de nueva composición. Es lógico porque hay más música compuesta que música que se estrena hoy, ¿no? Pero creo que sin dejar de tocar obras maestras y música muy buena, sí que se podrían incluir más obras de ahora y además hacerlo un poco de la manera en la que tú dices. Al final, trabajar con el compositor no es decirle a la compone esto y luego lo tocamos y lo grabamos. Al final es una suerte porque puedes trabajar con la mano, puedes escucharla, puedes darte un feedback, puedes cambiar cosas sobre la marcha. Entre los dos igual llegáis a algo que uno o de forma individual no habríais llegado. Como en definitiva, abrirte un poco más a experimentar y a salirte un poco pues, de la zona de confort. Y bueno, hablando de experimentar, yo quería hacer una mención especial a la Rosalía, porque ha sacado disco este mes y porque estoy obsesionado, pero también, bueno, a día de hoy no ha sacado el disco todavía, que estamos grabando el episodio antes, pero ha sacado ya el nuevo single. Y me ha llamado la atención porque es una persona que cada vez que hace algo, pues se sale de lo que hace normalmente. Y esto no quiere decir que esté ni mejor ni peor, ni a mí me parezca... O sea, a mí me gusta personalmente, pero no es como por alabarla o por decir qué guay es, pero sí es verdad que es muy interesante porque quizá eso no se ve tanto en el mundo de la música clásica. Aparte ya de que ella, pues una persona muy conocida que puede hacer, entre comillas, cualquier cosa. A mí me parece muy interesante y es verdad que quizás es algo que no se ve mucho en el mundo de la música clásica, pero es que de la manera en la que ella lo hace, tampoco se ve muchísimo en el mundo de la música moderna. O sea, creo que, ya te digo, te guste más o te guste menos, como que tiene mucho valor estando ya en cierta posición pues de fama, de reputación, sabes que no te van a faltar pues tus seguidores, a la gente a la que le va a gustar tu música, estando en esa posición, no sé si te decía arriesgarse, pero el lanzarse a hacer pues sin tapujos algo nuevo, a experimentar, porque hay al menos en el single que hemos visto, experimenta muchísimo con muchas cosas que no son nuevas porque se han hecho antes y hay música de ese estilo hecha antes, pero son nuevas en su contexto y en el contexto de la música, pues no sé si decir mainstream o no sé cómo llamarlo. Entonces me parece que tiene también mucho valor y es verdad que todas las cosas que ha hecho Rosalía antes tienen en cierto punto algo así. Siempre ha sido bastante innovadora con algunos temas. Yo pienso que más allá de que a mí me guste personalmente, lo que ha hecho la Rosalía no es nuevo. O sea, nada nuevo de lo que ha hecho ella. ¿Sabes? Pero lo que me llama la atención es que ella como artista quizás no está buscando cómo
el que a todo el mundo le vaya a gustar. Está buscando como pues dar su versión, compartir, pues porque al final ella no comparte específicamente sus procesos creativos, pero sí es cierto que, por ejemplo, entre el último disco que sacó y este ha pasado como un periodo de tiempo muy largo, y sí que ella siempre dice como que pues que trabaja un montón, ¿sabes? En su música. Y a mí eso pues me llama la atención porque en una era en la que todo va como tan rápido y todo el mundo está como generando tanto todo el rato, me gusta como que ella tome esa decisión de vale, pues mira, este va a ser mi proceso, esto es lo que quiero transmitir y ahora hasta que yo no piense que esto esté bien no lo voy a compartir y ya está. Y entonces creo que eso sí que se podría a lo mejor Sí. como copiar o coger como inspiración en el mundo de la clásica, ¿no? Como, vale, pues tengo este concepto en mente, me gusta un montón, voy a ver y a explorar qué puedo hacer, hasta dónde puedo llegar, ¿no? No sé. Sí, a ver, luego evidentemente ella se lo puede permitir porque Claro, los medios que tiene, sí, sí. tiene tiene los medios y la posibilidad de decir voy a parar 3 años o no sé cuánto hace del último para Sí. darle forma a esto. Y quizá otra persona pues tenga que compaginarlo con otros trabajos o lo que sea. Claro, claro, Pero sí, vamos, me parece que totalmente está en una posición en la que podría ser muy fácil, pues bueno, seguir sacando música del mismo estilo, que quizás requiera menos tiempo, menos preparación y menos trabajo, menos gente, pero no, ella tiene un concepto, tiene una idea en la cabeza y se toma su tiempo. Entonces creo que es algo a poner en valor. Yo me parece muy interesante porque estos días atrás he visto por las redes sociales varias críticas, o sea, críticas en el buen sentido de la palabra, pero críticas a la canción de esta, del single de Rosalía, que decían que no les gustaba Bueno, aclarar que Miguel no ha escuchado el single hasta que yo se lo he puesto antes de este porque me episodio. gusta ser real. Y Continúa. que decían que no les gustaba porque era música que no se podía bailar. Y es verdad que es música que si tú tienes en la mente la canción que luego te van a poder poner en tal fiesta o vas a estar tomándote algo y va a sonar y vas a cantarle, vas a bailar, evidentemente pues no te viene a la cabeza esta canción. Que luego cuando salga discos, pues seguramente sí que haya música de un estilo más parecido a ese o no, no lo sé. Pero me parece muy interesante que de nuevo alguien en la posición en la que está Rosalía, pues rompa un poco esa línea y produzca una canción dentro del mundo de la música actual, música moderna y demás, que no sea para bailar, entre comillas. Y con eso no me refiero específicamente a que sea una canción pensada única y exclusivamente para bailar, pero es verdad que, bueno, pues si el 100% de las canciones y de la música que sale de este estilo, en este ámbito, que por supuesto engloba pues, un montón de estilos, ¿no? Pop, reggaetón, rock. Tú la pones en una fiesta y pega, ¿no? A mí me da la sensación de que han pasado como muchas cosas interesantes. Primero, el hecho de que, pues por ejemplo, la London Symphony haya compartido que ha grabado para el disco de la Rosalía y así, y ahora de repente haya como un montón de gente diciendo ha llegado una nueva etapa para los músicos clásicos y ahora todo el mundo va a componer con orquesta. A ver, chicos, esto lleva pasando un montón de tiempo y yo no sé si todo el mundo tiene el dinero de... Sí, o sea, evidentemente es algo bueno para nosotros porque pues, de repente puede haber un mini boom de... Bueno, porque veas un concepto que igual no lo habías tratado nunca, no lo habías visto nunca y te gusta y puedes intentar replicarlo Claro. y puedes aficionarte, pero que evidentemente no es nuevo. Sí, otra cosa que me parece interesante que has comentado antes es que, vale, sí, aparece la orquesta y aparece como una forma musical diferente de usarla, pero la orquesta sigue saliendo en frac Claro, y claro, sigue sí. saliendo como vestidos de negro y así, y es como esa imagen cuando va a cambiar, que en un vídeo de la Rosalía salimos en chándal, ¿sabes? Ya, sí, es verdad que, bueno, evidentemente es el concepto de Rosalía y quién soy yo para, para meterme en eso y por supuesto no. Pero sí que viendo el vídeo ahora cuando me lo has puesto, he pensado, joder, habría sido con la repercusión que estaba teniendo el single, el álbum y demás, habría sido una oportunidad muy buena para quitarnos de esa casilla, como desencasillarnos de... Pero salimos pues en formación allí con su frac y su tal. Pero bueno, está bien. Pero está muy bien, ¿eh? Rosalía, sigue así. En definitiva, chicos, yo creo que merece la pena experimentar, merece la pena pensar más en el concepto que quieres transmitir y luego pensar en la obra. Merece incluso la pena que si estás estudiando en el superior y tienes que hacer tu programación del año de la obra,
puedes buscar otra obra y a lo mejor incluir, pues yo qué sé, una obra que no se toque tanto, o preguntarle a tu profe qué podría tocar. Sí, yo si volviera atrás quizás intentaría durante el superior como trabajar lo máximo posible con los alumnos que haya de composición, o con todos evidentemente, pero como hacer más cosas entre departamentos, porque al final todos somos músicos, todos estamos en lo mismo. Y lo que pasa es que estamos tan cegados con la especialización y nos especializamos tantísimo que nos olvidamos un poco a veces de mirar hacia los lados. Sí. Y está bien también como inspirarse de cualquier cosa, de música de todos los estilos, de países distintos, y tomarte como Ujú. ir a un concierto, pues eso, como una inspiración de, vale, qué podría utilizar yo o qué podría aportar nuevo a mi trabajo? Y también otro consejo de desafinarte, quizá pues que os toméis a vosotros mismos como artistas y no como personas que tocan el instrumento y ya está. Sí, y creo que no es incompatible conseguir una, o sea, porque igual tú tienes clarísimo que quieres seguir el camino de prepararte pruebas de orquesta y entrar a una orquesta, que está estupendo, pero creo que, o, por ejemplo, hacer posiciones y dedicarte a la enseñanza, y está estupendo, pero creo que no es incompatible con lo que tú dices, con verte a ti mismo como artista. Sí, pero o sea, sí, y como experimentar y pues buscar nuevas formas, que yo creo que al final eso, y compartirlas, que al final eso pues nos enriquece a todos. Sí, bueno, yo creo que hay que darle una oportunidad y a escuchar todo y luego, vamos, es mi opinión, ¿eh? Pero tampoco hay que decidir en cuanto a escuchar algo si te gusta o no te gusta. O sea, muchas veces como que en cuanto vemos o escuchamos algo, corremos a posicionarnos ya y es que ni siquiera estamos dándole el tiempo necesario como para escucharlo bien y entenderlo bien. Claro. Que ese es otro tema que hablaremos, que es que la música contemporánea, que tiene que pasar un tiempo Sí, para que esa música esté calificada, que bueno, luego ya depende, ¿no? Pero como buena o mala. Así que vosotros darle una oportunidad a todo. Y también, yo qué sé, que los compositores también se tienen que desarrollar, todo va cambiando. y luego es que buena o mala es muy relativo. Y Claro, sí, puedes sí. hablar de buena o mala en términos más técnicos o, Sí, sí, sí. o algo así, pero luego creo que si te gusta, te gusta. Y si no te gusta, no te gusta. Y da igual que sea buena, que sea mala, o que diga la gente que. Entonces, eso. Que luego, independientemente, el otro. Bueno, nos estamos enrollando. Pero el otro día, justo, escuché un comentario que me hizo pensar, ¿no? Que es que en la época de Debussy, así, es decir, en el impresionismo, como que pasaban muchas cosas a la vez. Y me recordó un poco a lo que estamos viviendo ahora, ¿sabes? Que hay música experimental, hay pues la Rosalía volviéndose loca. Hay gente como que hace pop, como los Beatles en realidad. ¿Sabes? Como que está todo pasando y tú también puedes coger y escucharte un disco de cantatas de Bach porque está saliendo Sí, y, y hay compositores que escriben como de manera muy clásica, hay compositores muy experimentales sí, y que está todo pasando a la vez y no sé, quizá pues es el momento de, pues bueno, de cogerlo todo y sí. nutrirnos de todo y quizá pues no está tan enfocado en, vale, yo sé hacer esto, sino que quizá pues una forma de estar en el universo, ¿no? Mm. no, no, pero sí como en esta cultura que es tan cambiante y tan guay en realidad.